puede que no resulte demasiado interesante para muchos, pero sí quisiera tomarme un momento para compartir y conversar parte del conocimiento que yo tengo en relación con ese tipo de tecnología. Porque más temprano que tarde, en algún momento cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de utilizar dicha herramienta, aunque en realidad ya lo hacen y probablemente no se han dado cuenta. Una manera de verificar que la inteligencia artificial está más cerca de ustedes que de otra manera es, por ejemplo, con su dispositivo móvil. Desde hace varios años, Google junto con Android han desarrollado e implementado la inteligencia artificial um, para la gestión de archivos dentro de su dispositivo móvil, específicamente con el tema de las fotos. Por ejemplo, si ustedes hacen el ejercicio y van a su aplicación de gestión de fotos, de galería, ustedes pueden realizar una búsqueda por términos comunes. Por ejemplo, ¿qué es un término común? Casa. Si ustedes escriben casa en su celular y hay una o más fotografías relacionadas con una casa o algo que parezca una casa, los resultados de búsqueda les van a brindar dichos archivos. O dicho de otra manera, haciendo otro ejercicio, si ustedes en algún momento en su aplicación móvil de galería de su teléfono escriben perro, carro, mesa, silla, mujer, hombre, niña, etcétera, etcétera, se darán cuenta de que esa aplicación que gestiona sus fotografías ya funciona con inteligencia artificial y les permite organizar y agrupar las fotografías que tienen dichas características. Entonces, eso pasa de la misma manera cuando hubo un periodo, la década pasada, no recuerdo si fue 2016 o 2017, que una cadena de texto se hizo muy popular en Facebook y decía, yo fulano de tal, personalmente digo que prohíbo a Facebook el uso de información personal. No sé si ustedes se recuerdan de ese momento. ¿Por qué lo traigo a cuenta? Porque muchas veces como usuarios de tecnología no solemos darnos cuenta con inmediatez de que lo que estamos utilizando puede ser utilizado de una manera diferente. No estoy diciendo no estoy hablando para infundir temor, eso es cierto. No lo estoy diciendo para infundir temor, pero si nos retrotraemos a esa época donde se puso de moda esa cadena que todo el mundo publicó en Facebook, hasta yo lo hice, creo, si no mal recuerdo, justamente este día recibí una llamada. Y entonces me dijeron, mira, necesitan tu número de teléfono. Y yo, ¿para qué? Quizá, probablemente sea con el presidente Bukele. Y yo dije, no, me están cuenteando, me están sombrereando. Y automáticamente me recordé de un académico y que no logro encontrar ese video. Recordé el video de un académico que plantea la posibilidad de que en el futuro la elección de los gobernantes ya no ocurra a través de las votaciones. Es un planteamiento, ojo, no vayan a decir, es que la diáspora dijo que ya no vamos a ir a votar. No. Es un planteamiento de un académico universitario que él hacía ver y tiene relación con lo que acabo de mencionar anteriormente sobre la privacidad de los datos, que en el futuro estas grandes corporaciones como Google, Microsoft, Yahoo, TikTok, Meta, Twitter,
etcétera, 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 Amazon, etcétera, etcétera, tendrán tanta información acumulada que nosotros tendremos que recurrir a ellos para determinar cuál es la persona adecuada que debería ser nuestro gobernante. Yo me quedé estupefacto cuando escuché a ese planteamiento, porque es cierto. A ver, esto que yo estoy haciendo y eso que ustedes están haciendo contribuye, por ejemplo, a TikTok para ir mejorando su herramienta, esta plataforma, su algoritmo. Por ejemplo, el algoritmo ya me conoce, tiene identificado mi rostro, las gesticulaciones que hago, la entonación, el tipo de temática, analiza todos, incluso hasta los datos biométricos. Pero reitero, no lo estoy diciendo para que te asustes, así que no vayas a caer en un estado de pánico porque al final de cuentas creo yo que ya es muy tarde como para tratar de revertir la captura de datos. Quiero hacer una acotación muy específica para llegar a este momento. ¿Y por qué estamos hablando de inteligencia artificial? Por allá de 2000, cuando el Internet se puso de moda en El Salvador y todos queríamos tener, realmente era muy complejo acceder a la información, debido a que la herramienta, los buscadores, no habían desarrollado una capacidad tecnológica e intuitiva tan sofisticada como en la actualidad. Muestra de ellos es que, aunque yo escriba mal una palabra para buscarla, el navegador identifica que, aunque las letras no estén en orden, tienen el significado que le quiero dar. Por ejemplo, si yo escribo mal la palabra casa y escribo CAAS, probablemente entre los resultados de búsqueda me aparezca algo relacionado con casa. O el navegador me indique, ¿estás buscando casa? Muy bien. Luego, por allá del 2010, nace algo que se llama la web semántica. Esa web semántica tenía la capacidad de interpretar lo que nosotros estábamos buscando. Ahí se puso de moda mucho aquello de que cuando yo empezaba a escribir me aparecía inmediatamente una lista de posibles oraciones para realizar búsquedas en el navegador. Eso pasó a la siguiente etapa, que es en la que nos encontramos y que nos va a llevar a la construcción de algo que se llama la web neurálgica o neuronal. Por ahí va, es un poco sofisticado el tema. Pero ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque, reitero, muchas veces nosotros como usuarios no nos damos cuenta de que ya estamos utilizando más o menos algún tipo de tecnología o avance tecnológico. Por eso les invito a que hagan el ejercicio de utilizar su aplicación de gestión de fotografías, hagan una búsqueda por casa, o busquen casa, busquen perro, busquen carro, etcétera, 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 para verificar. Ahora, si no funciona, significa que probablemente el teléfono que ustedes utilizan no ha incorporado todavía ese tipo de tecnología. Sin embargo, marcas reconocidas, que no voy a mencionar, pero que todos sabemos, ya la incorpora desde hace mucho tiempo. Entonces, vean cómo nos vamos concatenando o uniendo los puntos para llegar al meollo del asunto. Pero antes me voy a tomar otra pausa para saludar a las personas que se han incorporado a esta transmisión en vivo. Quiero saludar a Pío, a Leonor, a Carlos Hernández 1033, a Jorge Fernández. Muchísimas gracias, querido Jorge, por la amabilidad que has tenido de compartir esos obsequios. Muy amable. Gracias, querido Jorge, por la pulsera, por el quiéreme, por la rosa, por el corazón coreano, y muchísimas gracias. Bien, ¿por qué estoy
la conversación de esta noche tiene que ver con hablar con inteligencia artificial. Miren, puede que parezca futurístico, de otro mundo, o que simplemente somos un país en condiciones tecnológicas desventajosas en relación con países como Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, que son países que tienen una capacidad de incorporación tecnológica al quehacer cotidiano y que les permite ostentar los primeros lugares en materia de avances tecnológicos. Todos los años, creo que es el Foro Económico Mundial, si no me equivoco, tengo ratos de no verlo y perdón por la picazón. Em, sí creo que es el Foro Económico Mundial, si no estoy equivocado, que todos los años emite un documento que habla acerca de la competitividad. Y esa competitividad, entre otras cosas, lo que hace es recolectar información tanto de entidades públicas como privadas para determinar cuál es la condición y el ranking que va a ocupar el, el país en cuestión en relación con un total de 144 países. Por ahí va. Como dije, tengo ratos de no acceder a ese tipo de información, puesto que no me ha sido necesario. El asunto es el siguiente. La tecnología, esos países que acabo de mencionar, al igual que muchos otros, ¿verdad? Como Canadá, muchos de Europa, ya no se diga Asia, que están despuntando en materia de tecnología, el avance tecnológico marca el ritmo de la sociedad y se va incorporando poco a poco, de tal manera que, tal como ocurrió con las redes sociales, con los teléfonos de alta gama, con los teléfonos que nos permiten hoy comunicarnos, entretenernos, hacer negocios, tener momentos de ocio, adquirir conocimientos, etcétera, etcétera, o ponernos en contacto como a través de esta plataforma. Si ustedes hacen memoria de hace 10, 15 o 20 años, esto que un fulano que ustedes no conocen en persona, sino a través de esta pantalla, estuviera conversando con ustedes a las 9 de la noche sobre inteligencia artificial. Así. Así. Entonces, de esa misma manera, la incorporación de la inteligencia artificial en la vida cotidiana nos va a permitir agilizar procesos. Agilizar procesos. Aquí quiero hacer un paréntesis sobre alguien que conocí hace ya varios años. Es la mamá de un amigo, ex compañero de trabajo, y otra persona que conocí en Guatemala que satanizaba el uso de la tecnología. Entonces decía, no, pero es que tienen que leer en libros. Es que no hay como la experiencia de agarrar un libro, sentir el olor de la tinta, escuchar el movimiento de la hoja cuando le das vuelta y ok, chivo, genial. Es cierto, hay una visión romántica de que hacerlo de esa manera no tiene comparación. Y es cierto, estoy total y completamente de acuerdo con ese tipo de experiencia. Si no, las bibliotecas no tendrían razón de ser. Sin embargo, nos hemos dado cuenta todos de que acceder a información en Internet también, al utilizar un dispositivo móvil, facilita muchas cosas. Uno, no toda la información que a veces necesitamos la podemos encontrar en una biblioteca. Mucha de esa información que es muy específica y que probablemente no se encuentra en las librerías del país, pues definitivamente la alternativa que hay es acceder a través de un PDF, a través de un audiolibro, etcétera, etcétera, etcétera. Con la vida cotidiana que tenemos, donde el tiempo es lo más escaso que poseemos, porque invertimos mucho de ello
en el tránsito vehicular, pasamos todo el día trabajando, en la noche lo que queremos es distendernos, muchas veces nos queda muy poco tiempo e interés para tomar un libro y realmente estar en un entorno más asequible para leer y entretenerte. Entonces, que tenés un PDF y lo puedes leer incluso hasta en ese lugar donde solamente vos vas por las mañanas. Pero también al incorporar la herramienta de la inteligencia artificial, yo tengo la capacidad ahora, por ejemplo, de sintetizar un documento extenso. Por ejemplo, yo utilizo una herramienta que me permite extraer los subtítulos de los videos, en especial de los videos en inglés, hace una transcripción y al mismo tiempo, o a continuación más bien dicho, genera los 5 puntos más importantes de toda la charla. Es decir, lo sintetiza. A partir de eso, yo le digo, por ejemplo, a ChatGPT, le digo, ok, necesito que extraigas la idea principal de toda esta charla y a partir de eso elabores un resumen para entenderlo y comprenderlo de manera sucinta, o sea, breve. Y debido a que yo tengo que tengo varios procesos en el día, tengo muchos procesos en el día en realidad, lo que menos tengo es tiempo para leerme un documento de 180 páginas, ¿verdad? Un PDF. Entonces ahí es donde el uso de la inteligencia artificial se convierte en una herramienta que me permite, uno, ahorrarme tiempo. Porque si yo tomara la decisión de leer ese documento de 180 páginas, definitivamente no tendría un solo día para leerlo. Me tomaría mucho tiempo más hacerlo. Y luego, yo estaba, por ejemplo, gestionando el sitio web de un ministerio evangelístico en Estados Unidos, donde no encontraba yo las fotografías adecuadas para ilustrar el texto que íbamos a compartir. Y bueno, existen herramientas de inteligencia artificial que me permiten recrear a través de una ilustración la temática que yo quiero hacer. Y aquí viene un aspecto muy importante. Ya no necesito de otra persona. Ya no necesito de otro profesional. Ya no necesito de un ilustrador, de un pintor, de un dibujante, de un caricaturista, porque hoy, al conocer cómo funciona la herramienta de inteligencia artificial, yo puedo acceder a un resultado que me satisface y que incluso supera mis expectativas de creatividad. Segundo ejemplo, hago pausa y leo a Richard López. Pero cuando sintetizamos, ¿no robamos información? No. Sintetizar significa mimetizar, reducir. Lo que podría pasar, estimado Richard, es que al no tener toda la información por completo, donde encontrar detalles, variantes, aristas, contrastes, etcétera, etcétera, probablemente el resultado que tengas, si bien es cierto, se basa sobre temas muy específicos o sobre puntos muy específicos, nada más eso es lo que ocurriría. Pero muchas veces no disponemos del tiempo, como dije, para leer un informe de 180 páginas. Por ejemplo, ¿cuándo fue? Hace 2 semanas, creo yo, o 3. El Banco de América o el Bank of America publicó un documento donde hacía ver que comenzaría a cerrar varias salas en diferentes estados de la Unión Americana, de Estados Unidos.
para encontrar en esa gran lista de dicho documento, o sea, tenía que invertir tiempo, pero tenía que hacer más cosas en mi cola de producción diaria. Entonces, ¿qué hice? Bueno, agarré el PDF, me fui a un sitio que me permite gestionar información en formato PDF, pero que al mismo tiempo me permite utilizar un criterio específico para extraer la información que yo necesito, y en cuestión de minutos ya tenía la lista de todos los bancos de Bank of America o salas de Bank of America en Estados Unidos que iban a cerrar, dónde estaban, cuál sería el último día de operación, cómo iba a impactar al usuario bancario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, robar información, no, porque, a ver, si la información está accesible al público, es porque las entidades la facilitan para que las personas que estén interesadas en conocer sobre dicha información puedan hacerlo sin ninguna dificultad. Ahora, no, incluso eso sería otra cosa, sería suplantación. Por ejemplo, supongamos que yo no haya hecho referencia en esa publicación que escribí a que se trataba de un documento de Bank of America. Lo más probable es que al omitir información, no la habría robado, sino que hubiera suplantado u omitido información. Además, robar significa tomar algo sin el permiso de alguien. ¿Sí? Tomar algo por la fuerza, aplicando la violencia o por métodos fraudulentos. Entonces, no, Richard López, sintetizar significa reducir. ¿Ok? Bien, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, cuando se va a trabajar un proyecto, usualmente lo que se hace es una lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas lo que busca es tener el punto de vista de cada integrante de un equipo para que haga su aporte a partir de su perspectiva, pero sobre todo de su subjetividad y conocimiento, cuáles serían las consideraciones más adecuadas que se deberían tener en cuenta para poner en práctica o llevar a cabo, más bien dicho, ese proyecto. Existen herramientas de inteligencia artificial que nos permiten acceder a insumos claves y básicos para echar a andar ese proyecto. Te pongo un ejemplo. Yo, pues en este momento estoy trabajando un micro documental de un joven salvadoreño estadounidense. Como no es un ámbito en el que yo estoy relacionado con el tema del fútbol, entonces recurrí a una inteligencia artificial para que me brindara algunas ideas. ¿Y por qué a una inteligencia artificial? Mira, son las 9 de la noche. O sea, yo no le iba a llamar a un amigo que es experto a esta hora de la noche, donde yo tengo tiempo para trabajar asuntos en paralelo a mis funciones laborales y profesionales, porque dicha persona está descansando, pues mañana se tiene que levantar, no sé cómo fue hoy su día, si está en la disponibilidad intelectual de guiarme, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, fui a esta herramienta de inteligencia artificial y conversé con ella. Le dije, mira, voy a hacer esto, quiero saber qué me recomendás para comenzar. Entonces ya me dio la respuesta y entonces continué pidiéndole retroalimentación para yo tener mayor claridad de cuál debería ser el resultado más adecuado que satisfaga a mi cliente con esa producción que espera. Por poner un ejemplo. Entonces, el punto es el siguiente, reitero, el objetivo de la
de la charla no es ni por un lado generar temor por el tema que ya hablamos acerca de la privacidad de los datos, y tampoco demeritar la capacidad creativa que tenemos los seres humanos. Recordemos que al final de cuentas, todas las herramientas tecnológicas son justamente eso, herramientas, ¿sí? No sustituyen tu capacidad creativa, tu capacidad cognitiva, tu capacidad espontánea de ver con capacidad de asombro lo que vas a trabajar, pero la facilita. Y alguien puede decir, sí, pero lo que pasa es que eso hace más perezosa a las personas. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? La semana antepasada fui con una nueva amiga que ha venido de Estados Unidos y entre otras cosas le comenté, allá está el telégrafo. Ahí veníamos con mi papá cada vez que mi hermana, una de mis hermanas que está en Estados Unidos, deseaba hablar con él. Te estoy hablando que eso fue en 1984, 85, a los mediados de los 80, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que primero le mandaba un telegrama y le decía, tal día, a tal hora, le voy a llamar. Entonces, ¿qué hacía mi papá? Dejaba de trabajar en ese momento, iba al telégrafo, esperaba su turno, esperaba que le llamaran y le decían, don fulano, ya está ahí su llamada en la cabina tal. Pero hoy, los dispositivos de telecomunicaciones no es que nos hayan hecho perezosos, de ninguna manera. Al igual que la otra tecnología de la que estoy hablando, es justamente una herramienta. Mientras no se pierda de vista que son herramientas y que al final de cuentas somos los seres humanos los que le damos el sentido y el valor de la utilización a dichas herramientas para volver más eficientes nuestras responsabilidades, para economizar tiempo, para generar nuevos ingresos o para adquirir nuevo conocimiento, vamos a estar bien. Así que hoy me quise tomar el tiempo, un ratito, mientras hacía una pausa para conversar con la audiencia. No es un tema excesivamente interesante, definitivamente, pero quería conversar acerca de cómo el uso de la inteligencia artificial es algo a lo que nos vamos a enfrentar, si no en los próximos meses, será en los próximos años. Y es importante tener en cuenta que son herramientas que nos ayudan con esos 4 aspectos que acabamos de mencionar. Jimena dice, es cierto, yo esperaba la llamada, pero antes era el telegrama. Así es, o sea, a ver, cuando la telefonía vino a casa, te estoy hablando que eso fue en 1995, hasta 1995 nosotros tuvimos teléfono y la línea carísima, era carísimo tener una línea telefónica. Pero hoy el celular nosotros lo utilizamos como una herramienta para distintos tipos de actividades. Y ya no ir al telégrafo no significa que seamos perezosos, que seamos haraganes, ni nada por el estilo. Es ahí donde se justifica que al saber utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, las tecnológicas, simplemente lo que estamos haciendo es facilitando la vida. Lo cierto es que de a poco iremos caminando más en el ámbito de la inteligencia artificial y para ellos hay que estar preparados. Hay mucha información en internet y específicamente aquí en TikTok, donde se puede ver la utilización de la inteligencia artificial. No significa que tenemos que volvernos expertos en inteligencia artificial, pero sí que es una capa más de información a la que nos veremos expuestos más temprano que tarde. Así que quería aprovechar para hacer esta pausa, pasar a saludarlos,
desearles buenas noches. Espero que hoy haya sido un día muy exitoso y que continúe así el resto de la semana. Como siempre, recuerden, pongan a Dios por sobre todas las cosas. Pero algo muy, muy, muy enriquecedor que aprendí ayer fue: sean pacientes. Sean pacientes. Sean pacientes. Los tiempos de Dios son perfectos e inequívocos. Así que buenas noches por hoy, Jimena. Gracias por tu comentario. Con mucho gusto conversamos, si te parece, al respecto. Y a la audiencia que estuvo conectada en estos minutos, muchísimas gracias. Jorgito, gracias por tus obsequios y nos conectamos. Mañana hay sesión plenaria. Ay, tengo que ver cómo voy a hacer porque a las 10 de la mañana tengo una videollamada. Y ahí les voy contando cómo va el día. Feliz noches a todos, que descansen. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches, mi querida Jimena y audiencia.